Llegué al casamiento de mi hijo, el casamiento que yo pagué con mis últimos $30,000. Joaquín me vio y me dijo: «Disculpe, señora, creo que está en el lugar equivocado». Lo miré a los ojos y le dije: «Soy tu madre». Él respondió: «Lo sé, pero no fuiste invitada». Me fui llorando. Minutos después, Valeria me llamó. «No se enoje, Dolores, pero usted sabe que no fue invitada al casamiento». Yo solo dije: «Entendido». Ella se olvidó de colgar el teléfono y la escuché decir: «Todavía cree que por pagar todo tenía derecho a venir. ¡Qué ridícula!». En ese momento algo se rompió dentro de mí. Colgué, llamé al salón y dije: «Cancelen todo. Soy quien paga y retiro mi dinero». Bloqueé las tarjetas, cancelé los cheques. A la mañana siguiente tenía 81 llamadas perdidas de mi hijo rogándome que no arruinara su boda. Pero era demasiado tarde. Habían despertado a la bestia equivocada. Soy Dolores, tengo 70 años y acabo de descubrir que el hijo por el que sacrifiqué toda mi vida me considera un estorbo. Quedé viuda a los 40 años. Joaquín tenía 8. Desde ese día trabajé como una mula para que él nunca sintiera la falta de su padre. Vendí las joyas de mi abuela, hipotequé la casa, trabajé doble turno limpiando oficinas hasta que mis manos sangraron. Todo para que Joaquín estudiara en buenas escuelas, tuviera ropa de marca, no pasara vergüenza frente a sus amigos ricos. Y funcionó. Joaquín se convirtió en ingeniero, consiguió buen trabajo, se casó con Valeria, una mujer hermosa pero con el corazón podrido. Desde el primer día me trató como si fuera la sirvienta. Su madre Carmen era peor, siempre diciéndole a su hija que merecía una suegra de clase alta, no una vieja sin educación. Pero yo aguantaba las humillaciones, me tragaba el orgullo, porque pensaba que era temporal, que cuando nacieran los nietos todo cambiaría. Cuando anunciaron el casamiento, yo salté de felicidad. Por fin mi hijo formaría su propia familia. Pero cuando hablaron del presupuesto, casi me desmayo. $30,000. Una fortuna para mí. Valeria quería todo de lujo. Vestido de diseñador, salón exclusivo, orquesta de 15 músicos, cena de 5 platos. Carmen la apoyaba diciendo que su hija merecía una boda digna de una princesa. Y yo, como la tonta que fui toda la vida, dije que sí. Saqué todos mis ahorros de 50 años. Vendí el terreno que heredé de mi hermana muerta. Pedí un préstamo que tendría que pagar hasta el día de mi muerte. Durante 6 meses fui quien pagaba todo, pero decidía nada. Yo era la cajera automática, ellas las reinas. Cuando opinaba algo, me miraban como si hubiera dicho una barbaridad. Una semana antes del casamiento noté algo extraño. Joaquín evitaba mis llamadas. Valeria se mostraba más fría que nunca. Carmen hacía comentarios sobre invitados importantes que vendrían de muy lejos. Pero nadie me preguntaba sobre mi vestido, sobre mi llegada, sobre mis planes para el gran día. Era como si fuera invisible. El día llegó. Me levanté temprano, me bañé con cuidado, me arreglé el cabello. Me puse mi mejor vestido azul marino, el que había comprado para la graduación de Joaquín. No era de diseñador como los vestidos de Carmen, pero era digno. Me puse los pendientes de perlas que mi esposo me regaló en nuestro 20º aniversario. Me miré al espejo y por un momento me sentí hermosa. Iba al casamiento de mi único hijo. Llegué al salón con el corazón lleno de emoción y nervios. Las flores estaban perfectas. La decoración era espectacular. La entrada lucía como un palacio. Todo lo que yo había pagado con el sudor de mi frente se veía magnífico. Caminé hacia la entrada principal donde estaba Joaquín, recibiendo a los invitados con su traje elegante. Pero cuando me vio, su expresión cambió completamente. No hubo abrazo, no hubo sonrisa, no hubo el «Mamá, qué linda te ves» que había soñado escuchar.
Joaquín me miró como si fuera una intrusa que había llegado a arruinar su día perfecto. Se acercó con pasos rápidos, tomó mi brazo y me llevó a un lado, lejos de los otros invitados que ya empezaban a llegar. «Mamá, ¿qué haces aquí?», me preguntó en voz baja, mirando nervioso hacia los lados. «Vine a tu casamiento, hijo». «¿Cómo que qué hago aquí?», le respondí confundida. «Es que, mira, hay un problema. No puedes quedarte». Sus palabras me golpearon como un martillo en el pecho. «¿Cómo que no puedo quedarme? Joaquín, yo pagué todo esto. Cada flor, cada plato, cada copa de champán que van a tomar tus invitados salió de mi bolsillo». Él se puso más nervioso. «Mamá, por favor, no hagas una escena. La familia de Valeria es muy importante. Hay gente influyente aquí. Tu presencia podría complicar las cosas». ¿Complicar las cosas? ¿Mi presencia complica las cosas en el casamiento de mi propio hijo? Estaba empezando a temblar de la indignación. «Mira, mamá, te voy a ser honesto. Carmen piensa que sería mejor si no estuvieras en la ceremonia. Dice que algunas personas podrían hacer preguntas incómodas sobre nuestras diferencias de clase social». Cada palabra era una puñalada. ¿Diferencias de clase social? Joaquín, yo soy tu madre, la mujer que trabajó día y noche para que tú pudieras llegar hasta aquí. Lo sé, y te lo agradezco mucho. Pero entiende, este no es solo mi día, también es el día de Valeria, y ella quiere que todo sea perfecto. Y yo no soy perfecta para el casamiento de mi hijo. La pregunta salió de mis labios quebrados por la emoción. «Joaquín», suspiró con fastidio. «Mamá, no dramatices. Podemos celebrar en privado después. Tú y yo, solos, como siempre hemos hecho». ¿Como siempre hemos hecho? Joaquín, durante 30 años mi vida entera giró alrededor de ti. Renuncié a todo, a encontrar otra pareja, a viajar, a tener hobbies, a tener amigas. Todo fue por ti. Y ahora me dices que no soy digna de estar en tu casamiento. No es que no seas digna, es que se quedó callado cuando vio que Valeria se acercaba hacia nosotros con su vestido de novia que costó $5,000. Mi dinero. Carmen venía detrás de ella con una sonrisa falsa, dibujada en su cara llena de botox. «Dolores, querida, qué sorpresa verte por aquí», me dijo Valeria con una voz dulce pero con ojos fríos como el hielo. Pensé que habíamos hablado sobre esto. ¿Hablado sobre qué?, pregunté, aunque ya empezaba a entender que había sido excluida deliberadamente. Carmen se acercó más y me puso una mano en el hombro con condescendencia. «Dolores, cariño, entendemos que quieras estar aquí, pero este es un evento muy íntimo, solo para familia cercana y amigos especiales. Estoy segura de que lo comprendes». «¿Familia cercana? Soy la madre del novio». «Sí, claro, pero Valeria y yo pensamos que sería mejor si celebraras a tu manera, en tu casa, con tus amistades». ¿Mis amistades? No tenía amistades. Las había perdido todas por dedicar mi vida entera a mi hijo. «Escuchen bien las tres», les dije con voz temblorosa pero firme. «Yo pagué este casamiento. Cada centavo de estos $30,000 salió de mis ahorros de toda la vida». Valeria intercambió una mirada con Carmen y luego me sonrió con desprecio. «Dolores, nadie te obligó a pagar. Tú te ofreciste y nosotros te lo agradecemos mucho, pero eso no te da derecho a arruinar nuestro día especial con tu presencia». ¿Mi presencia arruina su día especial? Ya no podía contener las lágrimas. «Mira, mamá», intervino Joaquín, «te prometo que después de la luna de miel vamos a hacer una cena especial, solo nosotros tres, para celebrar. ¿Te parece?» Una cena especial.
después de la luna de miel, como si fuera una obligación molesta que había que cumplir. En ese momento llegó el fotógrafo y empezó a tomar fotos de la familia. Valeria posó con Carmen, luego con Joaquín, luego los tres juntos. A mí me trataron como si fuera invisible, como si no existiera. «Disculpe, señora», me dijo Joaquín frente al fotógrafo. «Creo que está en el lugar equivocado». Esas palabras resonaron en mi cabeza como un eco doloroso. Mi propio hijo, el niño que amamanté, que cuidé cuando estaba enfermo, que consolé. Cuando lloraba, me estaba echando como si fuera una extraña. Me di la vuelta y caminé hacia la salida con la dignidad que me quedaba. Detrás de mí escuché las risitas de Carmen y los susurros de algunos invitados que habían presenciado la escena. Sentí sus miradas clavadas en mi espalda como dagas. La mujer que había pagado todo el espectáculo estaba siendo expulsada, como una intrusa. Llegué a mi auto con las manos temblando. Me senté al volante y rompí en llanto. 50 años de sacrificio, 50 años de amor incondicional, 50 años de ponerlo a él antes que a mí misma, y así me pagaba. Así me agradecía todo lo que había hecho por él. Mi teléfono sonó. Era Valeria. Con los ojos todavía llenos de lágrimas contesté. «Dolores, no se enoje con nosotros, pero usted sabe que no fue invitada al casamiento. Esperamos que lo entienda y no tome esto como algo personal». Traté de controlar mi voz. «Entendido». Fue lo único que pude decir. Iba a colgar cuando escuché que ella no había terminado la llamada. Se había olvidado de colgar y la escuché hablar con alguien más. Sí, ya se fue. Todavía cree que por haber pagado el casamiento tenía derecho a participar. ¡Qué ridícula! Como si el dinero fuera lo único que importa. Joaquín está aliviado de que se haya ido sin hacer más escándalo. Luego escuché la voz de Carmen de fondo. «Menos mal que se fue. Imagínate las fotos con esa mujer mal vestida al lado de nosotras. Hubiera arruinado todo el álbum de bodas». Por suerte, Joaquín entendió que había que ponerle límites. Y entonces escuché la voz de mi hijo, mi propio hijo. Tenían razón. Mamá no encaja en este ambiente. Era mejor que no viniera. Ahora sí podemos disfrutar en paz. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue solo mi corazón. Fue algo más profundo. Fue la imagen que tenía de mi hijo. El amor ciego que había sentido por él durante décadas. La esperanza de que algún día me valorara. Todo se hizo pedazos. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el auto por unos minutos, asimilando lo que acababa de escuchar. No solo me habían excluido, sino que estaban contentos de haberlo hecho. No solo no me querían ahí, sino que mi presencia les daba vergüenza. Entonces recordé algo que había mantenido en secreto durante años, algo que ellos no sabían, algo que cambiaría todo. Después del funeral de mi esposo, su hermano Raúl me había dado un consejo que nunca olvidé. «Dolores, nunca pongas todos tus huevos en una sola canasta. Los hijos crecen y forman sus propias familias. Tienes que pensar en tu futuro también». Y yo había seguido ese consejo. Durante años, además de darle todo a Joaquín, había guardado dinero en una cuenta secreta que él no conocía. No mucho, pero había sido constante. Cada mes apartaba algo, por pequeño que fuera. También había heredado 2 propiedades de mi hermana que nunca mencioné porque no quería que Joaquín pensara que tenía dinero de sobra. Tenía casi $100,000 guardados y 2 casas que podía vender. Joaquín creía que era una vieja, pobre que dependía de su pensión miserable. Creía que había gastado hasta el último centavo en su casamiento. Creía que no tenía a dónde ir ni con qué defenderse. Se equivocaba. Saqué mi teléfono y llamé al salón de eventos. «Habla Dolores Méndez. Soy quien está financiando el casamiento de Joaquín Torres, que se está realizando ahora mismo, en su establecimiento». «Sí, señora. ¿En qué puedo ayudarle?».
Quiero cancelar todo inmediatamente. Retiro mi autorización de pago. Señora, pero la ceremonia ya comenzó. No me importa. Cancele todo. El salón, la comida, la música, las flores, todo. Y si ya cobraron algo, quiero que reviertan los cargos ahora mismo. Señora, esto va a causar un problema muy grande. El problema no es mío. Yo pago. Yo decido. Colgué y llamé al banco. Quiero bloquear inmediatamente todas las tarjetas de crédito que están a mi nombre y cancelar cualquier autorización de pago pendiente relacionada con el evento Torres Valeria. En 15 minutos había cancelado todo. Los pagos del catering, de las flores, del salón, de la orquesta, del fotógrafo, del video, hasta el transporte de los invitados. Todo lo que estaba pendiente de cobro quedó bloqueado. Todo lo que ya habían cobrado lo puse en disputa con el banco. Mi dinero, mis reglas. Manejé hasta mi casa con una calma extraña. Por primera vez en años me sentía libre. Libre del peso de agradar a un hijo que me despreciaba. Libre de la obligación de sonreír mientras me humillaban. Libre de ser la madre perfecta para un hijo imperfecto. Llegando a casa, mi teléfono empezó a sonar. Joaquín. No contesté. Volvió a sonar. Valeria. Tampoco contesté. Luego Carmen. Después números desconocidos. Todos querían hablar conmigo urgentemente. Pero yo ya había hablado donde correspondía, con el banco y con el salón de eventos. Me serví una copa de vino, me senté en mi sillón favorito y esperé. No tuve que esperar mucho. A las 9 de la noche mi teléfono mostró 81 llamadas perdidas. 81 veces habían tratado de contactarme. 81 veces no habían podido controlar el daño que habían causado. Finalmente, decidí contestar. Era Joaquín y estaba histérico. «Mamá, ¿qué hiciste? Cancelaste todo. Arruinaste mi boda. Los invitados se fueron. Valeria está llorando. Carmen dice que esto es imperdonable». Su voz se quebraba entre la rabia y la desesperación. «Joaquín», le dije con voz serena, «me dijiste que estaba en el lugar equivocado. Tenías razón. Mi lugar no era en tu boda. Mi lugar era cancelando los pagos de tu boda». «Pero mamá, no puedes hacer esto. Soy tu hijo». «Exacto. Eres mi hijo. El hijo que me echó de su propio casamiento porque le daba vergüenza». «No, fue así. Te lo puedo explicar». «Joaquín, escuché toda la conversación cuando Valeria se olvidó de colgar. Escuché cuando dijiste que era mejor que no hubiera ido. Escuché cuando dijeron que había que ponerme límites. Escuché todo». Se quedó callado por unos segundos. Luego empezó a balbucear excusas. «Mamá, yo no quise decir eso. Estaba nervioso. Valeria me presionó. Carmen me convenció». «Joaquín, para. No me insultes con excusas baratas. Tomaste una decisión. Escogiste quedar bien con tu esposa y su familia antes que defender a tu madre. Ahora vive con las consecuencias. Pero mamá, gastaste todos tus ahorros. También perdiste tú. Ahí estaba. La verdadera preocupación». Él pensaba que yo había quedado en la ruina después de gastar $30,000. Pensaba que no tenía más dinero para seguir siendo su cajero automático de emergencia. «Tienes razón, Joaquín. Gasté mucho dinero, pero no todos mis ahorros». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que tengo más dinero del que tú crees. Mucho más. Y a partir de hoy, ni un centavo de ese dinero va a ir hacia ti». «Mamá, no puedes hablar en serio». «Joaquín, durante 30 años fui tu madre, tu cajero automático, tu sirvienta emocional, tu fans club personal. Renuncié a mi vida por la tuya, y hoy descubrí que para ti no soy más que un estorbo del que hay que avergonzarse». «Eso no es verdad». «¿No? Entonces dime,
¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a almorzar sin pedirme dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste que me querías? ¿Sin que fuera después de que te ayudara con algo? Silencio. Un silencio que confirmaba todo lo que acababa de decir. Joaquín, mañana me voy de esta ciudad. No sé cuándo voy a volver, si es que vuelvo. Necesito tiempo para pensar, para sanar, para recordar quién era yo antes de convertirme en tu madre sacrificada. Mamá, no puedes irte. ¿Y si te necesito? ¿Me necesitas a mí o necesitas mi dinero? Otra vez silencio. Esa pausa lo dice todo, hijo. Mamá, por favor, ¿podemos arreglar esto? No, Joaquín. Esto no se arregla con una disculpa. Esto se arregla con un cambio profundo en cómo me tratas. Y hasta que ese cambio no llegue, yo no voy a estar disponible. Colgué el teléfono y lo puse en silencio. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Por primera vez en décadas, me acosté sin preocuparme por los problemas de mi hijo, sin preguntarme si necesitaba algo, sin sentir culpa por pensar en mí misma. A la mañana siguiente empaqué mis cosas más importantes. No mucho, solo lo esencial. Ropa, documentos, las pocas joyas que me quedaban y las fotos de mi esposo. Todo lo demás podía esperar. Llamé a mi viejo amigo Raúl, el hermano de mi difunto esposo, y le pedí si podía hospedarme unos días en su casa de la capital mientras decidía qué hacer con mi vida. Por supuesto, Dolores. Pero cuéntame, ¿qué pasó? Le conté toda la historia. Raúl se quedó callado durante largos minutos. Luego dijo: Dolores, ese muchacho necesita una lección que nunca va a olvidar. Y creo que tú eres la única que se la puede dar. Esa misma tarde manejé 3 horas hasta la capital. Raúl me recibió con un abrazo y una taza de café. ¿Sabes qué vamos a hacer mañana?, me preguntó con una sonrisa. Vamos a ir a ver casas. Es hora de que inviertas en ti misma en lugar de en hijos ingratos. Mi teléfono seguía sonando constantemente. Joaquín, Valeria, Carmen, números desconocidos. Todos querían hablar conmigo urgentemente, pero yo tenía cosas más importantes que hacer, como encontrar mi propia paz. Al día siguiente fuimos a ver propiedades. La tercera casa que vimos me enamoró inmediatamente. Era pequeña pero hermosa, con un jardín lleno de flores y una cocina con ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz. Costaba $70,000, dinero que yo tenía. La quiero, le dije al agente inmobiliario. ¿Cuándo podemos cerrar el trato? El hombre me miró sorprendido. Señora, ¿no quiere pensarlo un poco más? Es una decisión importante. He pensado toda mi vida. Esta decisión la tomo ahora. Firmé los papeles preliminares esa misma tarde. Por primera vez en mi vida estaba comprando algo solo para mí. No para mi hijo, no para su futuro, no para asegurar su bienestar. Para mí, para mi felicidad, para mi tranquilidad. Esa noche, mientras cenaba en un restaurante elegante con Raúl, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía. Decidí contestar. ¿Dolores? Habla Orlando Vega. Soy abogado. Me contactó su hijo Joaquín porque dice que usted canceló unos pagos sin autorización y que eso constituye un fraude. Él quiere demandarla. Me reí. Literalmente, me reí en la cara del abogado. Señor Orlando, mi hijo le dijo que yo cancelé pagos de mi propia cuenta bancaria con mis propias tarjetas de crédito, usando mi propio dinero. Bueno, sí, pero él dice que ese dinero estaba destinado para su boda. ¿Tiene algún contrato firmado donde yo me comprometa legalmente a pagar su boda? No, pero ¿tiene algún documento donde yo done ese dinero irrevocablemente? No, señora, pero
Entonces no hay caso. Yo pagué voluntariamente y cancelé voluntariamente. Es mi dinero y puedo hacer con él lo que me dé la gana. Abogado se quedó callado. Señor Orlando, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro. ¿Usted cancelaría los pagos de una boda si su propio hijo lo echara de la ceremonia diciéndole que está en el lugar equivocado? Otra pausa larga. Entiendo su punto, señora Dolores. Perfecto. Y una cosa más. Si mi hijo vuelve a contactarlo, para demandarme, dígale que yo también tengo abogados y que a diferencia de él, yo sí tengo dinero para pagarlos. Colgué y Raúl me aplaudió. Esa es la Dolores que yo conocía antes de que se convirtiera en esclava de su hijo. Tenía razón. Durante años había olvidado quién era. Me había convertido en una extensión de Joaquín, en su sombra, en su sirvienta emocional y financiera. Al día siguiente, mientras finalizaba los trámites de la casa, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era largo y desesperado. Mamá, soy Joaquín. Estoy escribiendo desde el teléfono de un amigo porque bloqueaste mi número. Por favor, necesitamos hablar. Valeria está furiosa. Carmen dice que todo es mi culpa. Los invitados están pidiendo explicaciones. El salón nos está cobrando penalidades por la cancelación. El catering nos demandó. Perdimos todos los depósitos. Estamos endeudados hasta el cuello. Por favor, mamá, ayúdanos. Podemos arreglar esto. Te prometo que las cosas van a cambiar. Leí el mensaje 3 veces. Luego se lo mostré a Raúl. ¿Qué opinas? Opino que está desesperado porque las consecuencias de sus acciones le están costando dinero que no tiene. No está arrepentido por haberte lastimado. Está desesperado porque necesita que lo salves otra vez. Tenía razón. En ninguna parte del mensaje Joaquín me pedía perdón por haberme humillado. En ninguna parte reconocía el daño emocional que me había causado. Solo hablaba de problemas económicos y de promesas vagas de que las cosas cambiarían. Escribí una respuesta corta. Joaquín, durante 30 años, cada vez que tenías problemas, corrías hacia mí para que los solucionara. Hoy tienes un problema que tú mismo creaste. Es hora de que aprendas a solucionarlo solo. 2 semanas después me mudé a mi nueva casa. Era perfecta, pequeña, acogedora, con un jardín donde podía plantar las flores que siempre había querido tener, pero nunca pude porque todo mi tiempo y dinero se iban en Joaquín. Por primera vez en décadas me sentía en casa, en mi propia casa, comprada con mi propio dinero, para mi propia felicidad. Había bloqueado el número de Joaquín, pero él seguía encontrando maneras de contactarme. Llamaba desde números desconocidos, mandaba mensajes desde teléfonos de amigos, hasta intentó contactarme por redes sociales. Todos los mensajes eran iguales. Promesas de cambio, súplicas de perdón, pero sobre todo, pedidos desesperados de dinero para arreglar el desastre económico que había causado la cancelación de la boda. Un día, mientras regaba mis nuevas plantas, recibí una llamada de un número que no reconocía. Decidí contestar. «Dolores, habla Carmen. Necesitamos hablar». La voz de la madre de Valeria sonaba tensa, sin la condescendencia su habitual. «Hola, Carmen. ¿Qué necesitas?» «Mira, sé que las cosas se salieron de control en la boda, pero creo que todos actuamos impulsivamente. Joaquín está muy arrepentido». «¿Joaquín está arrepentido o está desesperado porque debe dinero que no tiene?», pregunté directamente. Carmen se quedó callada por unos segundos. «Dolores, seamos realistas. Los muchachos cometieron errores, sí, pero cancelar todo fue una reacción exagerada. Ahora están en problemas financieros serios». «Carmen, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú estuviste de acuerdo en que me echaran de la boda?». «Bueno, yo pensé que sería mejor para todos». «¿Mejor para todos o mejor para ustedes?».
Dolores, no compliques las cosas. Lo importante ahora es arreglar esta situación. La situación ya está arreglada, Carmen. Mi hijo aprendió que las acciones tienen consecuencias. Y ustedes aprendieron que no pueden humillar a la persona que paga las cuentas. Pero Dolores, ellos están casados. Necesitan empezar su vida juntos con estabilidad económica. Entonces, que trabajen como trabajé yo durante 50 años. Que se sacrifiquen como me sacrifiqué yo. Que se las arreglen solos como me las arreglé yo cuando quedé viuda. Carmen cambió el tono. Mira, Dolores, sé que tienes más dinero. Guardado. Joaquín me contó sobre las propiedades que heredaste. No hagas que los muchachos sufran por un berrinche. Un berrinche. Eso era lo que pensaba de mi dolor. Un berrinche. Carmen, voy a ser muy clara contigo. No voy a dar ni un centavo, más a tu hija ni a mi hijo. Se acabó el banco de mamá. Se acabó la cajera automática. Se acabó la madre rescatista. Si quieren dinero, que vayan al banco como todo el mundo. Pero eres su madre. Es tu obligación ayudarlo. Mi obligación era criarlo, educarlo y prepararlo para la vida. Eso ya lo hice. Ahora él es un adulto casado y debe asumir las consecuencias de sus decisiones. Colgué el teléfono y me serví una copa de vino. Estaba empezando a disfrutar estas conversaciones donde finalmente podía decir lo que pensaba sin miedo a lastimar a nadie. Una semana después, mientras compraba víveres en el supermercado, me encontré cara a cara con Valeria. Se veía terrible, demacrada, con ojeras, sin el maquillaje perfecto de siempre. «Dolores», me dijo acercándose nerviosamente. «Qué casualidad encontrarte aquí». «Hola, Valeria. ¿Cómo está la vida de casada?», pregunté con sarcasmo. «Dolores, necesito hablar contigo. ¿Podemos tomar un café?». «No, gracias, estoy ocupada. Por favor, solo 5 minutos. Es importante». Decidí escucharla. Fuimos a una cafetería cerca del supermercado. Valeria pidió un café negro, yo un capuchino con un pedazo de torta de chocolate. «Dolores, sé que cometimos errores en la boda». «¿Errores? ¿Le dices errores a echarme de la ceremonia que yo pagué?». «Fue una decisión difícil, pero pensamos que era lo mejor para todos». «Valeria, para. No me insultes con esas excusas baratas. Ustedes me echaron porque les daba vergüenza, porque no encajaba en su idea de familia perfecta, porque querían mi dinero pero no mi presencia». Valeria empezó a llorar. «Tienes razón. Fue horrible lo que hicimos, pero ahora estamos pagando las consecuencias». Joaquín perdió el trabajo porque se ausentó demasiado tratando de resolver el problema de la boda cancelada. Debemos más de $40,000 entre penalidades, multas y gastos que no pudimos cancelar a tiempo. ¿Y? Dolores, somos familia. Tienes que ayudarnos. Valeria, cuando me necesitaban para pagar, era familia. Cuando me necesitaban para limpiar sus problemas económicos, era familia. Pero cuando llegó el momento de celebrar, de estar presente, de ser parte de la alegría, ahí ya no era familia. Ahí era un estorbo. Dolores, te prometo que si nos ayudas esta vez, las cosas van a ser diferentes. ¿Diferentes cómo? ¿Me van a invitar a la próxima fiesta que organicen? ¿Me van a incluir en las fotos familiares? ¿Van a dejar de avergonzarse de mí? Valeria no supo qué responder. Valeria, la respuesta es no. Y va a seguir siendo no. Aprendan a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Me levanté para irme, pero Valeria me agarró del brazo. «Dolores, espera. Hay algo más que necesitas saber. Joaquín está diciendo por ahí que tú eres una madre tóxica, que cancelaste la boda por venganza, que eres manipuladora y controladora». Me detuve en seco. «¿Qué dijiste?».
Está contándole a todo el mundo que eres una madre posesiva que no puede dejar que su hijo sea feliz. Dice que usas el dinero para controlar su vida. Incluso creó un grupo en redes sociales llamado Hijos de Madres Tóxicas, donde cuenta su versión de la historia. Sentí una mezcla de rabia y decepción que me quemaba por dentro. No solo me había humillado en persona, ahora estaba destruyendo mi reputación públicamente. ¿En serio? ¿Está haciendo eso? Sí, y mucha gente le está creyendo. Dice que tú lo manipulaste emocionalmente durante años, que le hiciste creer que te debía todo, que por eso se sentía obligado a aceptar tu dinero. Interesante, dije con voz controlada. ¿Y tú qué opinas de esa versión? Valeria se quedó callada. Valeria, te hice una pregunta. Yo sé que no es toda la verdad. Sé que tú sacrificaste mucho por él. Pero, Dolores, él está muy herido y confundido. ¿Él está herido? ¿Él está herido? Mi voz empezó a subir de tono. Valeria, yo trabajé doble turno durante 20 años para pagarle la universidad. Vendí las joyas de mi madre para comprarle su primer auto. Hipotequé mi casa para ayudarlo cuando perdió el trabajo hace 3 años. Y ahora resulta que soy yo la tóxica por no querer seguir siendo su cajero automático personal. Dolores, cálmate. La gente nos está mirando. ¡Que miren! Valeria, durante 30 años me callé, sonreí y pagué. Durante 30 años tragué humillaciones porque pensaba que era normal, que así eran las madres sacrificadas. Pero se acabó. Si Joaquín quiere guerra, va a tener guerra. Salí de la cafetería furiosa. No solo me habían excluido y humillado, ahora estaban tratando de hacer ver como si yo fuera la villana de la historia. Como si una madre que se sacrificó toda la vida por su hijo fuera la mala por ponerle límites cuando la trataron como basura. Esa noche busqué el grupo de redes sociales que Valeria había mencionado. Lo encontré fácilmente. Hijos de Madres Tóxicas, grupo de apoyo. Tenía más de 500 miembros. Y ahí estaba Joaquín, contando su versión de los eventos. Mi madre canceló mi boda por venganza. Había escrito: durante años me hizo creer que yo le debía todo. Me manipuló emocionalmente para que sintiera culpa por querer mi independencia. Cuando finalmente puse límites saludables en mi matrimonio, ella reaccionó de manera tóxica y vengativa. Canceló todos los pagos de mi boda en el último minuto, arruinando el día más importante de mi vida. Ahora se niega a hablar conmigo a menos que yo me someta completamente a su control. Si alguien más ha pasado por algo similar, por favor compartan sus experiencias. Los comentarios eran aún peores. Decenas de personas apoyándolo, diciéndole que había hecho bien en poner límites, que yo sonaba como una madre narcisista, que él merecía ser libre de mi manipulación. Algunos hasta sugerían que debería cortar contacto conmigo permanentemente. Leí cada comentario con una mezcla de incredulidad y rabia. Mi propio hijo había convertido 30 años de sacrificio maternal en una historia de abuso psicológico. Había tomado mi dolor legítimo y lo había transformado en manipulación tóxica. Había convertido su ingratitud en victimización. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que algunos de esos comentarios venían de personas que yo conocía. Vecinos, conocidos, hasta algunos familiares lejanos que habían creído su versión sin siquiera preguntarme qué había pasado realmente. Cerré la computadora y me serví otra copa de vino. Pero esta vez no era para celebrar mi libertad. Era para procesar la traición más profunda que había experimentado en mi vida. No solo me había echado de su boda, no solo me había humillado públicamente, ahora me estaba destruyendo socialmente. Esa noche tomé una decisión. Si Joaquín quería convertir esto en una guerra pública, yo tenía munición que él ni siquiera sabía que existía. Durante años había guardado mensajes, correos electrónicos y hasta algunas grabaciones de conversaciones donde él me pedía dinero desesperadamente.
Tenía pruebas de cada sacrificio que había hecho por él, de cada vez que había venido corriendo a pedirme ayuda. Y más importante, tenía algo que él no esperaba: la verdad completa, sin editar, sin manipular, con fechas, montos y contexto real. Si quería jugar el juego de las redes sociales, yo sabía cómo jugarlo también. Y a diferencia de él, yo tenía pruebas reales de todo lo que había pasado durante los últimos 30 años. Era hora de mostrarle al mundo quién era realmente el manipulador en esta historia. A la mañana siguiente me levanté con una determinación que no había sentido en años. Si Joaquín quería hacer esto público, yo le iba a enseñar lo que significaba realmente hacer las cosas públicas. Pero no iba a rebajarse a su nivel. Yo tenía algo mejor que él: la verdad documentada. Llamé a Raúl. Necesito tu ayuda con algo de tecnología. Dime, ¿sabes cómo hacer transmisiones en vivo por internet? Por supuesto. ¿Por qué? Porque voy a contar mi versión de la historia. Y lo voy a hacer con pruebas. Esa tarde Raúl vino a mi casa con su equipo. Me ayudó a configurar todo para hacer una transmisión en vivo desde mi teléfono. Dolores, ¿estás segura de esto? Una vez que lo subas a internet, no hay vuelta atrás. Raúl, durante 30 años me quedé callada mientras me faltaban el respeto. Se acabó el silencio. Organicé todos mis documentos, estados de cuenta bancarios que mostraban cada transferencia que le había hecho a Joaquín durante los últimos 10 años. Recibos de pagos de su universidad, de su auto, de las veces que lo ayudé con el alquiler. Mensajes de texto donde me suplicaba dinero. Correos electrónicos donde me prometía que era la última vez que me pediría ayuda financiera. Tenía algo más, algo que él no sabía que existía. Hacía 2 años, cuando Joaquín había perdido el trabajo y vino a pedirme ayuda para no perder su departamento, yo había grabado la conversación. No por maldad, sino porque mi hermana me había aconsejado documentar todos los préstamos, familiares por si acaso. En esa grabación, Joaquín me decía textualmente: «Mamá, eres la única persona en el mundo en la que puedo confiar. Sin ti no soy nada. Te prometo que cuando salga de esta, voy a cuidarte como tú me has cuidado a mí». Empecé la transmisión en vivo a las 8 de la noche. Buenas noches. Mi nombre es Dolores Méndez y soy la madre tóxica de la que probablemente han escuchado hablar en redes sociales. En los primeros 5 minutos se conectaron más de 200 personas. El número siguió creciendo. Mi hijo creó un grupo llamado Hijos de Madres Tóxicas, donde cuenta que yo soy una madre manipuladora que canceló su boda por venganza. Hoy voy a contarles la historia completa, con pruebas. Mostré el primer documento. Este es un estado de cuenta que muestra que en los últimos 5 años le transferí a mi hijo más de $120,000. ¿Saben para qué? Se los voy a decir. Fui leyendo cada transferencia. Marzo 2020, $5,000 para que no perdiera su departamento. Julio 2020, $3,000 para reparaciones de su auto. Diciembre 2020, $8,000 para que pudiera pagar las fiestas navideñas que quería organizar. La lista continuaba página tras página. Ahora les voy a mostrar algunos de los mensajes que él me mandaba pidiendo esta ayuda. Mostré las capturas de pantalla. «Mamá, por favor, necesito $3,000 urgente. Te prometo que es la última vez. Mamá, si no me ayudas voy a perder el trabajo. Solo necesito $5,000 para arreglar el auto. Mamá, Valeria va a dejarme si no puedo pagar la luna de miel. ¿Me puedes prestar $10,000? Los comentarios en la transmisión empezaron a cambiar de tono. «Esto no parece una madre tóxica», escribió alguien. «Parece una madre que fue usada como cajero automático», comentó otra persona. «Pero esto no es lo más grave», continué. «Lo más grave es lo que pasó en su boda.
La boda que yo pagué completamente. $30,000 de mis ahorros de toda la vida. Mostré los recibos de todos los pagos. El salón, el catering, las flores, la música, el fotógrafo. Todo a mi nombre, todo pagado con mi dinero. ¿Y saben qué pasó cuando llegué a esa boda que yo pagué? Reproduje el audio donde Valeria se había olvidado de colgar y se escuchaba toda la conversación sobre cómo me habían echado deliberadamente. Los comentarios explotaron. «¡Esto es terrible! ¡Qué hijo más ingrato! La señora tiene todo el derecho de cancelar los pagos. Pero esperen, hay más». Reproduje la grabación de hacía 2 años, donde Joaquín me prometía que me iba a cuidar como yo lo había cuidado a él. Esta grabación es de hace 2 años, cuando él me pedía $15,000 para no perder su departamento. Este es el hijo víctima de una madre tóxica del que habla en su grupo. Para ese momento tenía más de 2,000 personas viendo la transmisión en vivo. Los comentarios se habían vuelto una avalancha de apoyo hacia mí y críticas hacia Joaquín. «Señora, usted hizo lo correcto. Ese muchacho necesitaba esa lección. ¿Qué cara tiene de decir que usted es tóxica? Quiero aclarar algo», dije mirando directamente a la cámara. «Yo no cancelé esa boda por venganza. La cancelé por dignidad. Porque una madre puede sacrificarse por sus hijos. Puede dar todo. Lo que tiene, puede trabajar hasta el agotamiento por verlos felices. Pero una madre no tiene que aguantar que la traten como basura y luego la culpen por defenderse». Terminé la transmisión con estas palabras. A todos los padres que me están viendo. Amar a sus hijos no significa convertirse en sus esclavos. Sacrificarse por ellos no significa permitir que los humillen. Y ponerles límites cuando los tratan mal no los convierte en padres tóxicos. Los convierte en padres que se respetan a sí mismos. La transmisión terminó con más de 5,000 visualizaciones y cientos de comentarios de apoyo. Pero sabía que esto apenas comenzaba. La transmisión se volvió viral en menos de 24 horas. 5,000 visualizaciones se convirtieron en 50,000, luego en 200,000. Los comentarios no paraban de llegar. Madres de todo el mundo compartiendo historias similares. Hijos adultos pidiendo disculpas a sus padres después de ver mi video. Personas cancelando su membresía del grupo de Joaquín. Al día siguiente, el grupo Hijos de Madres Tóxicas había perdido más de la mitad de sus miembros. Los comentarios en las publicaciones de Joaquín habían cambiado completamente. «Acabamos de ver la transmisión de tu madre», escribía alguien. «Eres tú el que suena tóxico, no ella. ¿En serio le pediste más de $120,000 en 5 años y luego la echaste de su propia boda? Dude, tu madre tiene pruebas de todo. Tú solo tienes quejas». Mi teléfono no paraba de sonar. Periodistas querían entrevistarme. Programas de televisión me invitaban como invitada. Influencers me pedían colaboraciones. Pero lo más importante, recibí cientos de mensajes de madres que habían pasado por situaciones similares y que por primera vez se sentían validadas en su dolor. 3 días después de mi transmisión, Joaquín publicó un video de respuesta. Se veía demacrado, nervioso, claramente presionado por la reacción pública. «Quiero aclarar algunas cosas sobre el video de mi madre», empezó con voz temblorosa. «Es cierto que ella me ayudó económicamente durante años, y le agradezco eso, pero eso no justifica su comportamiento controlador». Los comentarios en su video fueron despiadados. «Bro, ya páralo. Tu madre mostró pruebas. Tú solo tienes excusas». «Controladora. Te dio más de $100,000 y la echaste de tu boda. Admite que la cagaste y pídele perdón a tu madre». Su video tuvo más dislikes que likes y tuvo que limitarse los comentarios.
Una semana después, mientras regaba mis flores en el jardín de mi nueva casa, recibí una llamada de un número desconocido. Era Orlando, el abogado que Joaquín había contactado para demandarme. Señora Dolores, la llamo para informarle que su hijo retiró cualquier intención legal contra usted. Después de ver su transmisión y revisar los documentos que usted mostró, le aconsejé que no tenía ningún caso. Gracias por informarme, Orlando. Señora, si me permite un comentario personal, creo que usted hizo lo correcto. He visto muchos casos de abuso financiero familiar y usted claramente fue víctima, no victimaria. Sus palabras me llegaron al corazón. Finalmente, alguien en posición de autoridad validaba lo que yo había sentido durante años. 2 semanas después de mi transmisión viral, Joaquín apareció en mi puerta. Se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Su ropa estaba arrugada. «Mamá, ¿podemos hablar?» Su voz era apenas un susurro. «Claro, pasa». Lo invité a sentarse en mi nueva sala. Él miró alrededor con sorpresa. «Esta casa es hermosa, mamá». «Gracias. La compré con mi dinero para mi tranquilidad». «Mamá, yo vine a pedirte perdón». «¿Perdón por qué exactamente?» «Por todo. Por echarte de la boda. Por crear ese grupo. Por llamarte tóxica. Por usar tu amor en mi contra durante todos estos años». Por primera vez en décadas, vi lágrimas reales en los ojos de mi hijo. No lágrimas de manipulación, no lágrimas de desesperación económica, lágrimas de arrepentimiento genuino. Joaquín, durante 30 años esperé esta disculpa, pero ya no la necesito para ser feliz. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que aprendí a valorarme sin necesidad de que tú me valores. Aprendí a ser feliz sin necesidad de que tú me hagas feliz. Aprendí a vivir sin centrar mi existencia en ti. Mamá, ¿me vas a perdonar? Ya te perdoné, Joaquín. Me tomó tiempo, pero ya no tengo rencor en mi corazón. Sin embargo, perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. ¿Qué significa entonces? Significa que puedes visitarme cuando quieras. Podemos almorzar juntos, podemos tener una relación, pero ya no soy tu cajero automático. Ya no soy tu solución a todos los problemas. Ya no voy a sacrificar mi bienestar por el tuyo. Entiendo. ¿En serio lo entiendes? Porque la próxima vez que tengas problemas económicos, no vengas corriendo hacia mí. La próxima vez que Valeria quiera algo costoso, no me llames. La próxima vez que necesites dinero para cualquier cosa, ve al banco como cualquier adulto responsable. Sí, mamá, lo entiendo. Y quiero que sepas que cerré el grupo de redes sociales y publiqué una disculpa pública donde admito que me equivoqué contigo. No lo hiciste por mí, Joaquín. Lo hiciste porque la presión social te obligó. Tienes razón, pero eso no significa que el arrepentimiento no sea real. Nos quedamos en silencio por unos minutos. Luego Joaquín preguntó: ¿crees que algún día podamos recuperar nuestra relación? Joaquín, podemos tener una relación nueva, una relación de adulto a adulto, de igual a igual. Pero la relación de madre sacrificada e hijo dependiente se acabó para siempre. Ese día Joaquín se fue de mi casa sin pedirme dinero. Fue la primera vez en 30 años que me visitó sin pedirme nada material. Solo quería mi perdón y mi compañía. 6 meses después, sigo viviendo en mi casa nueva, rodeada de mis flores, disfrutando de mi libertad. Joaquín me visita una vez al mes. Hemos almorzado juntos algunas veces. La relación es diferente, más distante, pero más honesta. Él ya no me ve como su salvavidas económico y yo ya no me veo como responsable de su felicidad. No me arrepiento de haberlo criado con tanto amor. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad
nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Un año después de la transmisión que cambió mi vida, estoy sentada en mi jardín tomando café y leyendo los comentarios de mi último video. Sí, continué haciendo transmisiones. No sobre drama familiar, sino sobre algo mucho más importante, enseñando a madres a valorarse a sí mismas. Mi canal, Madres que se respetan, tiene ahora 200.000 seguidores. Cada semana recibo cientos de mensajes de mujeres que me cuentan cómo pusieron límites a hijos adultos manipuladores, esposos abusivos o familiares que las usaban como cajeros automáticos. Mi historia se convirtió en el ejemplo de que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. La semana pasada una señora de 60 años me escribió: Dolores, después de ver tu historia, dejé de pagarle el alquiler a mi hijo de 40 años. Por primera vez en 20 años pude comprarme ropa nueva con mi pensión. Gracias por enseñarme que amar no significa sacrificarse hasta desaparecer. Esos mensajes me llenan el corazón más que cualquier disculpa que Joaquín me haya dado. Hablando de Joaquín, nuestra relación sigue siendo cordial pero distante. Me visita una vez al mes, siempre los domingos, siempre a la misma hora. Tomamos café, hablamos del clima, de su trabajo, de temas superficiales. Nunca hablamos de dinero porque ambos sabemos que ese tema está prohibido para siempre. Valeria y él siguen casados, aunque según rumores que me llegan, la relación no está bien. Parece que sin el dinero de mamá para resolver todos sus problemas, han tenido que enfrentar la realidad de ser adultos responsables. Y esa realidad no es tan romántica como pensaban. Carmen dejó de dirigirme la palabra después de mi transmisión viral. Aparentemente le da vergüenza que su círculo social sepa que su familia echó a la madre que pagó la boda. Su reputación en el club de señoras elegantes quedó bastante dañada. A veces la justicia tiene cara de humillación pública. Mi nueva vida es completamente diferente. Me levanto temprano y salgo a caminar por el parque cerca de mi casa. Desayuno, tranquila leyendo las noticias. Trabajo en mi jardín, que ahora es mi orgullo y alegría. Por las tardes leo libros que nunca tuve tiempo de leer, cuando toda mi energía se iba en resolver los problemas de Joaquín. Los fines de semana voy al cine con Raúl y su esposa. Hemos formado un grupo de personas de nuestra edad que se junta a jugar cartas, a hacer excursiones, a disfrutar actividades que yo nunca había podido hacer, porque siempre estaba disponible para las emergencias de mi hijo. El mes pasado me invitaron a dar una conferencia en un congreso de psicología familiar. El tema era límites saludables en relaciones materno-filiales. Jamás pensé que a los 71 años estaría parada frente a 100 profesionales de la salud mental, compartiendo mi experiencia. Durante la conferencia, una psicóloga me preguntó: ¿se arrepiente de haber sido tan generosa con su hijo durante todos esos años? Mi respuesta fue clara. No me arrepiento de haberlo amado. Me arrepiento de haber confundido amor con sometimiento. Me arrepiento de haber creído que ser buena madre significaba desaparecer como persona. Después de la conferencia, se me acercó una mujer joven, tendría unos 30 años, con lágrimas en los ojos. Señora Dolores, yo soy como era su hijo. Mi madre me ha dado todo durante años y yo solo le pido más. Después de escucharla me doy cuenta de que la estoy usando. ¿Cómo puedo cambiar? Le di el mejor consejo que podía darle. Empieza por agradecerle sin pedirle nada. Visítala sin necesitar algo. Pregúntale cómo está ella, no cómo puede ayudarte tú. Esa conversación me hizo entender que mi historia no solo ayudó a madres maltratadas, también ayudó a hijos que no se daban cuenta del daño que estaban causando. Hace 2 meses recibí una llamada inesperada. Era de una editorial que quería publicar mi historia como libro. Señora Dolores, creemos que su experiencia puede ayudar a millones de mujeres
que viven situaciones similares. Acepté inmediatamente. El libro se llama El día que dejé de ser cajero automático y sale el próximo mes. Con los ingresos del libro y las conferencias, mi situación económica mejoró considerablemente. Ironías de la vida. Nunca tuve tanto dinero como ahora que decidí no dárselo a Joaquín. Es como si el universo me estuviera recompensando por finalmente valorarme. Lafia, semana pasada, mientras grababa mi transmisión semanal, llegó Joaquín de visita inesperadamente. Se quedó parado en la puerta del estudio viendo cómo yo hablaba con confianza frente a la cámara, respondiendo preguntas del chat en vivo, riendo con naturalidad. Cuando terminé la transmisión me dijo: «Mamá, nunca te había visto tan feliz». «¿Y eso te sorprende?», le pregunté. «Un poco», admitió. «Siempre pensé que tu felicidad dependía de mí. Joaquín, durante 30 años mi felicidad sí dependió de ti. Ese fue mi error. Ahora depende de mí». Esa noche, antes de irse, Joaquín me dijo algo que nunca olvidaré. «Mamá, creo que necesitaba que cancelaras esa boda. Era la única manera de que yo creciera realmente». No era una disculpa, era un reconocimiento. Y de alguna manera, valía más que cualquier disculpa. Hoy, mientras escribo estas líneas finales en mi jardín lleno de flores que yo misma planté, puedo decir con certeza que no me arrepiento de nada. No me arrepiento de haberlo criado con amor. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Soy Dolores, tengo 71 años y por primera vez en mi vida soy verdaderamente libre.